Queridos hermanos, como recordáis, estamos tratando del segundo mandamiento de la ley de Dios. Este segundo mandamiento, lógica continuación del primero, nos enseña de qué forma, en qué manera debemos acercarnos a Dios para darle culto. Está, juntamente con el primero, pues, dándonos el marco, aunque sea nada más que el marco. Recordemos que las 10 palabras, los 10 mandamientos, son la esencia, el extracto de lo que toda la ley nos dice, y nos da pues el marco en que debemos movernos para que realmente estemos seguros de que nuestro culto es un culto ofrecido al Dios único, al Dios verdadero, al único creador y Señor del universo, y que lo hacemos de la manera que Él quiere, puesto que ni podemos elegir el Dios a quien vamos a adorar. No se trata, pues, de que sea suficiente tener alguna religión, ni podemos elegir el Dios, ni podemos elegir la manera de acercarnos a ese Dios. No es una cosa que queda a nuestro arbitrio, no queda a nuestra opción o elección. Todo lo que hagamos en relación con ese Dios, nuestra relación con Él, toda la parte activa nuestra, tiene que estar modelada por sus instrucciones. Y no van a caer esas instrucciones en los ultimísimos detalles y las más minuciosas cosas, pero sí lo suficiente para que comprendamos cómo debemos acercarnos a Él, cómo debemos tener con Él esa relación. Estamos pues tratando el tema de la idolatría. La idolatría que en el segundo mandamiento de la ley, de manera explícita y tajante, queda prohibida. La idolatría, concretamente, la adoración de imágenes. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. De manera que la prohibición es una prohibición que tiene carácter religioso, carácter cúltico. No es una cosa de carácter civil. No se prohíbe pues el hacer una estatua o una efigie necesariamente de una persona o de alguien como recuerdo. No debemos entender exactamente que hay aquí una prohibición del arte en sí mismo, del arte plástico, de la escultura. Sin embargo, hay que decir una cosa, y es que aunque no tengamos una prohibición de carácter civil, los judíos de todas las generaciones, diríamos un poco que por si acaso, interpretaron que esta prohibición se extendía a todo. De manera que en el arte judío, y eso es una cosa que saben muy bien los historiadores del arte, brilla por su ausencia la escultura, excepto cosas muy concretas. Ya decíamos el otro día que el Señor dio instrucciones para que se modelase una figura de unos ángeles que iban a estar cubriendo el arca, y aunque eso no estaba a la vista de nadie, ni nadie podía verlo excepto el sumo sacerdote, y eso una vez al año, sin embargo lo cierto es que esas figuras estaban allí. Y algún ejemplo muy concreto y muy raro, pero indudablemente los judíos interpretaron siempre que era preferible, que era mejor no hacer imagen de ninguna clase, ni siquiera con carácter artístico, ni siquiera en un sentido civil de la vida. Y de esa manera, pues, tanto la escultura de figuras humanas, como incluso la pintura de figuras humanas, son aspectos que en el arte hebreo antiguo e incluso moderno hasta cierto punto, pues brillan por su ausencia, como digo. De todas maneras, yo creo que aquí estamos viendo que de lo que se trata es de regular nuestra relación con Dios, nuestro culto a Dios. Es ahí, no podemos partir del mandamiento en dos cosas independientes, es no te harás imagen y no te inclinarás delante de ellas, ni las honrarás, ni les darás culto, porque yo soy Jehová, tu Dios. Es cuando la imagen viene a sustituir al culto puro, a
la relación que tenemos con Jehová, con el Dios único y verdadero, el Dios de los ejércitos, el Dios creador de todas las cosas. Pero estamos primero recordando una cosa, y es que, según vimos la semana pasada, el concepto de idolatría, desde el punto de vista bíblico, no se limita a la fabricación y honra de las imágenes. El concepto de idolatría va indudablemente mucho más allá. En el Nuevo Testamento se menciona la palabra idólatra para otros casos, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Efesios 5:5 nos dice que los avaros, la avaricia es idolatría. La avaricia es una manifestación de que una persona determinada tiene otro Dios, Mamón, el Dios de la riqueza, del dinero. La persona que tiene avaricia, la persona que tiene la obsesión del dinero y que intenta acaparar como sea y tener como sea y hace de su vida algo así como una especie de justificación para dar culto a ese Dios, esta persona está flagrantemente en el terreno de la idolatría. Los avaros que son idólatras. Acabamos pues de leer. Pero no solamente aquí en Efesios 5:5, también hemos ya mencionado otra, la misma exactamente, frase en Colosenses 3:5, vuelve otra vez el mismo concepto. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Avaricia, codicia, si no recuerdo mal, en el texto original se emplean dos palabras distintas, diferentes, que aquí han traducido por la misma, una refiriéndose a codicia, otra a avaricia. Bien, son matices, nada más. Pero coinciden en lo mismo. La Escritura nos dice que la avaricia, el codicioso, aquel que muestra tal apego y tal conciencia y tal pasión por el dinero, y eso puede estar más o menos disimulado, que en definitiva hace del dinero su principal razón de existir. Vive para eso, el avaricioso, el codicioso. Bien, este es un idólatra. Es un idólatra, y fijaos que se está empleando el término que se usa para condenar transgresiones contra el segundo mandamiento. El segundo mandamiento. No te harás imagen, no te harás. Y cuando pensamos en la imagen pensamos en el ídolo, y el culto al ídolo es la idolatría. Pues bien, es idolatría y es idólatra la persona también avariciosa. Pero en definitiva, ¿qué duda cabe? De que aquella frase que tenemos en la carta primera de San Juan, y varias manifestaciones, cuando dice hijitos al final de la carta, 1 Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Esta expresión no se referirá únicamente a el ídolo puro, sencillo, como lo conocemos desde el punto de vista de la imagen, sino guardaos de los ídolos, de todos los ídolos. Ídolos vivos. Hay personas que idolatran a otras personas. Hay esposas que idolatran a sus esposos, o viceversa, o madres y padres que hacen de los hijos ídolos. Hay gentes que hacen ídolos de un deportista, hay gente que hace ídolo de un político. Son ídolos realmente. Vemos la obsesión que tienen por esas personas. Convierten a esas personas, a esas criaturas, en el centro de su vida, en cierta manera. Y le dan, desde luego, le dan mucha mayor honra. Hay casos en que se les da mucha más honra, mucho más valor, mucho más honor a esas personas que al Dios verdadero. Y esto ha de quedar claro, es una cosa que la vemos cada día más. Es tremendo lo que estamos viendo. Yo diría que incluso, y no es broma, incluso lo que vemos hoy acerca de ciertas personas que tienen animales. No digo yo nada con los animales, y que nadie me tome y como que me refiero a nadie de aquí, desde luego. Los animales, a veces hay personas que dan a los animales,
a los animales domésticos me refiero, les dan mucho más honor y honra y cuidados, podríamos decir, que al Dios verdadero. Hay gente que es así, desde luego que sí, gente atea, gente que no, o religiosa a su manera, que sin embargo tienen sus ídolos, hacen por ellos lo que sea, viven en torno a ellos, su mente está volcada sobre eso. De manera que un ídolo puede ser cualquier cosa, puede ser un animal, puede ser una persona de nuestra familia, puede ser un deportista, puede ser un político, puede ser cualquiera. Y desde luego el ídolo principal en un sentido básico de la palabra es, en el sentido estricto, son las imágenes hechas para fines religiosos a las cuales se dan culto. Esto aparece, claro, tenía que aparecer de una manera expresa, de una manera muy concreta en el texto bíblico, denunciado y con palabras directas para que nadie se llame a engaño, nadie piense que se puede uno trasladar al otro extremo y decir que son ídolos todas esas cosas, pero que no es ídolo una imagen. No, es la imagen el concepto básico de idolatría. Recordemos, por ejemplo, en el Levítico 26, 1, 2. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Yo, Jehová. Del santuario ya hablaremos también, porque el santuario era un objeto físico, material, el templo o el santuario, y ahí había una serie de cosas que debían de tratarse con suma reverencia, todo ello. Pero eso no era de ninguna forma que se practicase la idolatría. El culto en el santuario es otro tema. Pero fijaos cómo en Levítico 26, versículos 1 y 2, se especifica concretamente que no deben hacer ídolos o esculturas o estatuas y no deben inclinarse a ellas. Que una vez más, en el sentido religioso de la palabra. En el capítulo 19 de Levítico, y versículo 4, otra vez vuelve a mencionarse eso. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Esta es, pues, específicamente la mención que tenemos en estos lugares, en el Levítico, pero en fin, hay muchísimas otras, y acordémonos del profeta Isaías y de otros tantos lugares como hay en las Escrituras. Es una cuestión muy seria, es una cuestión realmente importante. No podemos pensar que ese tema va quedando atrás, que se va superando. La idolatría es un hecho real hoy también en nuestro siglo XX y en el mundo civilizado. Incluso la idolatría en el sentido estricto de imágenes para el culto. Vemos dentro del campo cristiano todavía sectores importantes. Ahí está la Iglesia romana todavía con sus ídolos. Ahí todavía vemos a millones de personas que no están recibiendo instrucción de vida, a las que no se les abre los ojos sobre esto. Y aunque es verdad que hay una parte del sector católico romano que parece que se va poco a poco alejando del tema de las imágenes, no pensemos, no creamos que eso es suficiente. Y eso no es, yo diría, una indicación de que han comprendido realmente bien el segundo mandamiento. El segundo mandamiento se extiende a tantas cosas. La idolatría es una ofensa a Dios que está en relación con el primer mandamiento. No tendrás otros dioses en mi presencia. No puedes aceptar de ninguna manera el tener varios dioses y encima el que se hagan de esos dioses alguna forma material o física. Idolatría y politeísmo, idolatría y muchos dioses van, por lo tanto, juntos. Esta es la realidad. Cuando alguien empieza a hacerse imágenes, incluso dentro de una religión donde hay un solo Dios, una religión monoteísta, se empieza a hacer imágenes, como
las imágenes son distintas entre sí, empiezan a aparecer también distintos dioses. Y ya sabéis que esa es la realidad de lo que ocurre dentro del catolicismo. Es una religión dentro del cristianismo, por lo tanto, monoteísta, pero por causa de la idolatría se convierte en una religión politeísta. Hay tantos dioses como imágenes. No en la doctrina oficial, no está eso en el dogma, no, el dogma no dice nada, pero sí en la práctica de las gentes, y eso es lo que importa, porque la teoría de los libros no es lo que Dios va a juzgar. Dios va a juzgar personas y sus actos y sus creencias personales, no lo que está escrito en un libro que se encuentra en una estantería donde nadie lo lee. La realidad es que idolatría va unida a politeísmo. Son muchos dioses. Y por eso, fijaos, imágenes de Jesucristo, imágenes de santos, imágenes de vírgenes, cada una de ellas desdoblada o multiplicada en centenares de versiones, en centenares de nombres, de invocaciones distintas, crea en la conciencia de las personas una idea de una especie de gran panteón de dioses, de donde hay muchas opciones, donde si no te lo concede el Cristo de esto, te lo concederá el otro Cristo. Si no te lo concede Santa no sé quién, te lo concederá el otro, el santo no sé cuántos. Esa idea está todavía. Es un politeísmo. Es un politeísmo. Es una invocación de poderes, de fuerzas, de bendiciones, de protecciones a alguien determinado, en relación siempre con una imagen. Y esa es la parte, diríamos, estricta, porque ya hemos mencionado que realmente hay otra forma de idolatría no religiosa, otra idolatría, vamos a llamar civil, otra idolatría de la vida normal, como son cualquier cosa, persona, objeto, animal, que puede estar instalado casi, diríamos, en el primer lugar de la conciencia del ser humano. Eso también, ciertamente, es idolatría. Debemos afirmar, por lo tanto, que la idolatría es un producto de la religión humanista y de los conceptos humanistas. Con eso quiero decir que cuando se acepta una regla de que el hombre es la medida de todas las cosas, el hombre, la medida de todas las cosas, que el parecer del hombre es la única ley absoluta, que la opinión o la filosofía del hombre, la que sale y emana de su propia razón, de sus propias conveniencias, de sus gustos, deseos, cuando eso, digo, se instala como la regla básica, entonces, que duda cabe que proliferará la idolatría y el politeísmo. Idolatría y politeísmo son, pues, manifestaciones humanistas, porque cuando hablamos de humanismo, en un sentido aquí amplio, estamos hablando de eso, de la filosofía que dice que el hombre es la medida de todas las cosas, que lo que hace el hombre, lo que decide el hombre, lo que fabrica el hombre, no se contrasta con ninguna otra ley superior, no se contrasta con ninguna otra voluntad, sino con la suya propia solo. De manera que es el parecer del propio ser humano, del propio hombre que lo ha hecho esto. Y por eso, claro, cuando Isaías nos describe en aquel tremendo capítulo la idolatría, pues fijaos cómo lo que está describiendo es una religión humanista. Isaías lo dice claramente. Los formadores de imágenes de talla todos ellos son vanidad. Todos ellos son vanidad. ¿Qué hace el hombre? El hombre dice, voy a hacer esto. Corta un árbol, corta un cedro, toma un ciprés, de los que él ha plantado, de los que él ha cuidado, de él se sirve de una parte para quemar, para calentarse, otra parte para cocinar, otra parte para fabricar un ídolo, y lo adora. Y se arrodilla delante de él y le dice, tú eres mi Dios, sálvame. Fijaos qué situación más triste y más ridícula al mismo tiempo, pero Isaías está poniendo el dedo en la llaga. Y dice, fijaos, todo está en el círculo del hombre, todo está ahí en ese círculo. Él lo ha hecho todo, se ha hecho a su Dios, y luego le dice a ese Dios, sálvame a mí.
Y por lo tanto, en toda forma de idolatría tenemos básicamente el gran pecado de la humanidad, que es su propia arrogancia, el hecho básico que hay en la filosofía humanista, el hombre medida de todas las cosas. Como todos los mandamientos que están en forma negativa, y recordemos que los mandamientos en forma negativa no son nada más que el extracto y esencia de toda la enseñanza que tenemos en las Escrituras, hay una parte eminentemente positiva. Las cosas no se pueden quedar en el vacío con decirnos no te hagas imagen de ninguna cosa. Con eso no se nos describe toda la cuestión que hay en relación con el culto a Dios. El culto a Dios se regula por ese mandamiento. Pero en forma, como he dicho, negativa, es decir, Dios interpone en nuestro camino una prohibición que dice, no te hagas ídolos. Además de lo que ya te he dicho, no tendrás otro Dios. Esas son las dos ideas básicas hasta ahora de nuestro culto y relación con Dios. Hay otras dos, será la relación con el nombre de Dios, el nombre del Señor, y la relación con el día de reposo, de las que hablaremos en su día. Pero por ahora estamos viendo que estas formas negativas nos están limitando para que no vayamos por un cierto camino, no vayamos por el camino del politeísmo, no nos hagamos muchos dioses y que no representemos en forma material, se refiere por lo tanto a la materialización de ese politeísmo, ya sea una imagen de talla o ya sea otro personaje vivo u otro objeto, y de esa manera estamos, como digo, a salvo. Es decir, Dios nos da aquí una instrucción que nos impide seguir por el mal camino. En relación con el culto a Dios, el mal camino sería ese. Y ahí tenemos pues la barrera. De entrada hay una barrera. No hagas eso. La pregunta pues entonces es, ¿qué haremos? Si eso no, si no tendremos otros dioses, si no haremos imágenes o ídolos de ellos, vivos o inanimados, ¿qué haremos entonces? Naturalmente, es en la lectura del resto de la ley de Dios, en el análisis del resto de la ley de Dios, cuando descubrimos cómo hemos de dar culto a Dios, la forma positiva de hacerlo. Aunque el mandamiento no lo tenga, el mandamiento es una especie de prontuario de emergencia. Los 10 mandamientos son el prontuario, es lo que rápidamente tenemos que saber, lo que tenemos que grabar en nuestra mente, porque como el corazón humano tiene una tendencia al mal, es ahí donde está la barrera puesta. No hagas eso, que es lo que primero harías. No te vayas a otros dioses, que eso es lo que el corazón degenerado quiere. No te hagas imágenes, porque esa es lo que la sensibilidad humana necesita. La sensibilidad pecadora del hombre. Esa es la regla de emergencia, las 10 reglas de emergencia. El culto a Dios positivamente entendido lo encontramos ya descrito con mayor plenitud en el resto de la ley. La ley nos habla del culto a Dios y hay que quedarse realmente maravillado de cómo en todo ese libro del Éxodo, en el resto del libro del Éxodo, se habla sobre el tabernáculo y el culto a Dios en el tabernáculo. Y cómo luego, más adelante, en otros libros de la ley, en los libros particularmente en el Levítico, se nos habla de las ofrendas, de los sacrificios y de todo lo que va en relación con el culto a Dios establecido de forma positiva. De manera que si nosotros queremos entender desde un punto de vista espiritual lo que es el culto a Dios, cómo a Dios le agrada el culto, tenemos que considerar la ley. Naturalmente, claro, yo estoy hablando aquí desde una perspectiva espiritual, sabiendo que por la obra de Jesucristo toda la parte ceremonial ha quedado realizada y cumplida en Él y nos va a quedar
de toda esa parte ceremonial y de todas esas enseñanzas, nos va a quedar el extracto espiritual, la esencia. No hay nada contradictorio. Es decir, nuestro culto de hoy, nuestro culto que estamos dando hoy a Dios, es un culto que en lo esencial es el mismo culto que el pueblo de Dios siempre ha dado. En lo esencial. No hay sacerdote porque todos somos sacerdotes, porque todos tenemos acceso a Dios. Y se nos ha enseñado que tenemos el privilegio de acercarnos a Dios en oración. Y no necesitamos mediadores porque tenemos ya un sumo sacerdote, que es Jesucristo. Pero fijaos, el sacerdocio no se ha abolido. No se ha abolido el sacerdocio, que era una parte esencial del culto del pueblo de Dios en Israel. Eso no está terminado ni abolido, ¿no? Lo que pasa es que hay dos aspectos. El sumo sacerdote ya es el mismo siempre, no cambia cada año, es Jesucristo. Pero continúa habiendo sumo sacerdote. Continúa habiendo. Y hemos de leer la carta a los hebreos. Aquellos que pretendían que, bueno, ha desaparecido el judaísmo, fuera todo. No, un momento, tenemos un sumo sacerdote. Lo que pasa es que este está en los cielos, es perfecto, no tiene que dar ofrendas por sus pecados, no hay que cambiarlo cada año o cada X años. Pero tenemos un sumo sacerdote y en eso estamos dentro perfectamente de lo que es la estructura del culto tal y como se ha establecido en el Antiguo Testamento ya. Y hay otros sacerdotes. El sacerdote ahora es todo el pueblo de Dios. Todos nosotros estamos en la función maravillosa de tener una actitud y una función de intermediarios. Somos mediadores también. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran intermediarios para que y las ofrendas que traía el transgresor fueran aceptas delante del Señor. Nosotros hemos de cambiar en eso tal vez nuestra perspectiva. Nosotros hemos de comprender que somos sacerdotes y que estamos como mediadores, intercesores y como aquellos que son la sal de la tierra y que tenemos mucho que hacer en beneficio y favor del pecador no arrepentido, de aquellos que están fuera y que nuestras oraciones deben elevarse al Señor por aquellos que están sin Dios y sin esperanza todavía y que podemos interceder los unos por los otros dentro de lo que es el pueblo de Dios mismo. Y tenemos la facultad de acercarnos al trono de la gracia. Todo eso, por lo tanto, sigue habiendo sacerdocio. Sigue habiendo sacerdocio, pero han cambiado ciertos aspectos externos y ciertas cuestiones, como llamaríamos, de ropajes, de ceremonias, etcétera, pero lo básico está ahí. Y lo mismo con respecto al sacrificio. No es que haya quedado abolido el sacrificio, la idea o el concepto de sacrificio. No es que eso haya quedado derogado y arrumbado a un lado como si fuera una cosa ya inútil y terminada, ¿no? Lo que pasa es que con un solo sacrificio, un sacrificio irrepetible, pero de valor constante, de presencia constante, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia. Hoy, en el siglo XX, esa sangre que se derramó casi 2000 años atrás, esa sangre tiene su valor sacrificial, su valor expiatorio. El cuerpo de la víctima de Jesucristo es un cuerpo que resucitó y está a la diestra del Padre. Y por lo tanto nosotros también estamos pendientes de ese único y solo sacrificio. Por otro lado, hay también un concepto de sacrificios. Sacrificio de alabanza a Dios. Nuestra relación con Dios se explica en la carta a los Romanos, se explica también en los términos, con la terminología del Antiguo Testamento. Se expresa como si estuviéramos hablando exactamente las mismas cosas. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es una terminología del Antiguo Testamento y se nos dice que nos presentemos nosotros como sacrificios vivos. Por lo tanto, no se ha descartado la idea de los sacrificios. El sacrificio sangriento del animal, del macho cabrío, de los toros, etc., eso ciertamente ha terminado en la obra de Jesucristo. Pero queda ese sacrificio de Jesucristo como sacrificio perpetuo, hecho una vez, irrepetible, no realizable, pero vigente siempre, con su valor totalmente íntegro cada día, cada momento. Hermanos, ved que cuando queramos saber algo de cómo acercarnos a Dios, de cómo respetar y reverenciar a Dios, de cómo agradar a Dios, nosotros no podemos decir lo que los dispensacionalistas dirán, decir, bueno, pues yo me voy al Nuevo Testamento, como si el Antiguo Testamento fuera algo así como basura, como si aquí no hubiera nada. Y es la idea dispensacionalista que hay prácticamente, diría, en todo el pueblo evangélico español, desde luego, de todas las denominaciones. De ahí el desprecio al Antiguo Testamento, de ahí el desprecio a la ley de Dios, el desprecio a la ley de Dios, y el intento de establecer la propia ley, con la excusa de que como nos dirige el Espíritu, pues eso parece que justifica cualquier invento que uno tenga, cualquier interpretación, por peregrina que sea, cualquier deseo del corazón. Esa es precisamente la cuestión más grave de todas, porque estamos hablando de cómo acercarnos a Dios. Los ejemplos del Antiguo Testamento son numerosos de cómo Dios fulminantemente, de una manera sumaria, rapidísima, un juicio ejemplar, destruyó a aquellos que intentaron establecer su propia forma de culto, o de variar los componentes del culto. Las cosas que entonces estaban explícitamente establecidas y reguladas eran intocables. De manera que si el Señor le dice a Moisés, las anillas que pondrás para sostener los cortinajes del templo serán así. Las columnas que harás serán de esta manera. La base de la columna será de esta, será de tal material, tendrá tales medidas. El altar tendrá esa forma. Lo colocarás en tal sitio, sobre él pondrás tal, lo harás con tales materiales. Todo explícitamente, todo detalladamente. Y luego harás un velo, cubrirás con unas cortinas, el techo del tabernáculo estará hecho de pieles de esto y del otro. Todo absolutamente. No le dijo a Moisés, haz un tabernáculo como te parezca, haz lo que quieras, haced lo que queráis. No. Es que eso nunca entra en los cálculos de Dios, en los pensamientos de Dios. Lo ha regulado todo. En primer lugar, porque esa es su voluntad. En segundo lugar, porque esa es una prueba de obediencia. Y tantas cosas de las que leemos en las Escrituras son en definitiva pruebas de obediencia. Vemos casos de seres, personas frívolas en la Escritura, de gente que dice, pues es igual, Dios ha dicho así, pero ¿qué más da si lo hago así? Es igual, es lo mismo, no pasa nada si lo hago de otra manera. Esa frivolidad y ligereza y superficialidad en la manera de tratar a Dios y sus cosas tiene numerosos ejemplos en las Escrituras y siempre acaban mal, siempre terminan mal. Juicios, como decía antes, juicios rápidos y sumarios de Dios. Ahí tenemos el caso de Saúl, él también quería hacer algo, él también quería hacer su propio ejercicio sacerdotal, él también quería hacer esto. Y otras tantas personas, reyes que intentaron invadir el campo del sacerdocio, falsos profetas que en el nombre de Dios estaban dando instrucciones y enseñanzas al pueblo, inventándose cosas de su propia mente, siempre religión humanista, siempre lo mismo. Todo esto es idolatría, todo. Y no es cosa ligera. Vemos pues que el culto a Dios en forma positiva en la ley
se nos presenta básicamente en áreas muy definidas. En primer lugar estaba el tabernáculo. Yo ya sé que ni tenemos tabernáculo ni tenemos templo, bien, pero la idea principal del tabernáculo sigue estando. Cuando hablamos del tabernáculo, seguramente muchos pensamos a veces, el tabernáculo, aquello era el centro religioso, el santuario, en el sentido religioso de la palabra. Algo así como si fuera Fátima, o como si fuera Lourdes, o como si fuera Montserrat. Y nos imaginamos que el santuario y el templo de Jerusalén eran el lugar religioso esencialmente. Y en eso realmente no vamos muy correctos, porque el tabernáculo, el templo, se presentan más en las Escrituras como un palacio. Incluso es un nombre, a veces el emplea, con el que se designa. En realidad el tabernáculo y el templo eran la morada del rey. Era el palacio del rey de reyes. Que cuando hablamos del tabernáculo o del templo en Jerusalén, tenemos que hablar, repito, del palacio del rey. No simplemente como si fuera una iglesia en el sentido de la Sagrada Familia, una especie de monumento para ir a hacer unas operaciones religiosas. Eso no era exactamente el palacio, el templo o el tabernáculo. El templo y el tabernáculo era la morada del Señor. Simbólicamente, Dios no puede estar contenido en ningún edificio, pero simbólicamente Dios dice: mi nombre está en este lugar. Y cuando dice mi nombre, dice mi autoridad, mi soberanía, mi ley, todo lo que yo represento como Dios está representado y significado en este tabernáculo o en ese altar. Es mi palacio. Es mi palacio. Y tenéis que venir al templo, tenéis que venir al tabernáculo como el súbdito que va a visitar al rey. A sacar solo cosas religiosas. Va a sacar legislación para toda su vida. Todo, absolutamente todo de nuestra vida está regulado por Dios, por ese Rey de Reyes. Él no se preocupa simplemente del tema del culto. Él se preocupa de otras cosas. Se preocupa de cómo los patronos trabajan o se relacionan con sus trabajadores. Cómo los esposos se relacionan entre sí, cómo los padres crían a los hijos, cómo se hacen las cosas en general, toda la vida de la sociedad. Ese rey se interesa por todo y da leyes para todo. Porque hay un solo Dios, hay un solo rey, hay una sola ley. Por eso había también un solo santuario. Y por eso Dios prohibió que se hicieran otros templos o santuarios. No hay más templos o santuarios. No se podía duplicar lo de Jerusalén, lo que estaba allí puesto. Porque hacer otro santuario significaba tener otro Dios y tener otra ley. Y siempre estamos en la misma idea. Un Dios, una ley. Muchos dioses, muchas leyes. Y para terminar, el tabernáculo tenía dentro un altar. Y en ese altar se ofrecían sacrificios. Yo no quiero extenderme hoy, porque más adelante trataremos esto a fondo en otros apartados. Pero pensemos mucho en lo que significaba un altar. El altar, el único altar que había permitido en toda la tierra de Israel. El único altar. Y los únicos sacrificios admitidos eran los que se ofrecían adecuadamente sobre ese altar. Todo en relación al culto a Dios y en relación, por lo tanto, con nuestra oposición a la idolatría. No adorarás a otros dioses, no te harás imagen de ellos, de ninguno, no representarás ni siquiera al Dios verdadero, como Israel intenta hacer en aquel becerro de oro. Este es el que nos ha sacado de Egipto. Nadie puede ser representado, sino que será adorado de esta manera. El altar que representan la ley,
y la justicia de la ley. Porque en el altar se va a expiar el pecado. En el altar se va a sacrificar, se va, nada menos que una cosa importante a hacer, se va a impartir la pena capital. La pena capital, la pena de muerte, estaba en relación con el altar. El altar estaba para que se ejecutase allí la muerte de la víctima. La víctima era una víctima sustitutoria del ser humano. En realidad, quien tenía que haber muerto en el altar era el pecador. Fijaos entonces que la idea de sacrificios humanos es una cosa importante aquí. La trataremos, ya digo, porque la idea de sacrificios humanos, claro, la Biblia condena el sacrificio humano. Pero ¿por qué? Hemos de saber por qué condena el sacrificio humano. No porque sea una cosa injusta. No, la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. El alma quiere decir el hombre, el ser. La persona que peque morirá, de manera que el sacrificio del hombre, el sacrificio en el sentido de expiación, muerte por el pecado cometido, eso tendría que haberlo soportado y sufrido el mismo transgresor. De manera que el sacrificio humano no es que sea abominable por esta causa, por ser de un hombre, de una persona, de un transgresor, de un pecador. No, no. Dios abomina el sacrificio humano porque es un desprecio al sistema que Él ha establecido de expiación. Él dice, no quiero la muerte de ese pecador, quiero la muerte de un sustituto. Yo quiero que ese pecador se arrepienta y traiga una víctima expiatoria. Esto es lo que yo quiero. Y si alguien dice, no, hay que matar a la víctima, los cananeos lo hacían, los fenicios lo hacían, otras religiones lo hacían. O bien una víctima porque había transgredido, o una cualquiera para expiar la ira de los dioses, traían incluso a un inocente y lo mataban. Y eso se oponía a la ley divina que dice, no es la persona misma, tiene que ser un sustituto de la persona. Pero fijaos, la muerte de un sacrificio humano no es realmente abominable a los ojos de Dios porque Él envió a su propio Hijo. Su propio Hijo hecho hombre, para muerte y muerte de cruz. Dios mismo da una víctima humana, más que humana. La víctima es el Señor Jesucristo. Pero una vez producido eso, Él naturalmente prohíbe todo otro sacrificio humano. Y dice, esos sacrificios tienen que ser representados por los animales que se ofrecían en el templo, o en última instancia, sustituido todo ello por la víctima única, el hombre perfecto, sin pecado, el hombre Dios, que es Jesucristo.